Vamos ahora a continuar con nuestros estudios, nuestros mensajes en la carta de Primera de Juan. Es bueno pues ir continuamente en la palabra de Dios, sucesivamente, ¿no? De manera sistemática, ir cubriendo capítulos, libros, ¿no? Y poder ver todo el consejo de la palabra de Dios de manera ordenada, seria, sistemática, sin pasar por alto nada. Hoy, como vamos a ver, es un pasaje que normalmente no se suele tratar en los púlpitos, por razones que vamos a ver. La gran mayoría, tal vez, de personas lo saltarían, no lo tratarían, no predicarían en él, pero es necesario también que hagamos, pues, honor a la palabra de Dios, por supuesto, porque es la palabra de Dios lo que vamos a leer. Vamos a leer en Primera de Juan, en el capítulo 5, el versículo 6 hasta el versículo 8. Dice así, pues, la palabra de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. La posición del cristiano en el mundo es la del vencedor por adelantado, ¿no? Hemos estado viendo esto, lo último que vimos en Primera de Juan, es nuestra fe es la que vence el mundo. Entonces el cristiano ha vencido al mundo. Entonces nuestra posición en el mundo es parecida a la de Abraham. Abraham, cuando estaba en la tierra prometida, él paseaba por la tierra prometida, iba de un sitio a otro, y él no pudo, pues, poseer para sí un palmo de tierra, a no ser, pues, la del sepulcro de su misma mujer, Sara. Pero todo lo que veía era suyo. Todo lo que veía era suyo, porque el Señor así se lo había dicho: todo lo que ves será tuyo. Entonces le pertenecía a Abraham. Y él, pues, al pasar por la tierra, al pisar la tierra, al poner nombre a los lugares con el nombre de Dios, invocando allí el nombre de Dios, él estaba tomando posesión de la tierra. Esto es, pues, a nosotros los que hemos creído en el Señor Jesucristo, es decir, los creyentes en el Señor Jesucristo, los que hemos recibido entonces a nuestro Señor Jesucristo como, por la fe, Señor y Salvador nuestro único Señor y nuestro único Salvador. Pero para que nuestra posición en el mundo sea la de una total seguridad, la total seguridad de la fe, que dice la palabra de Dios, pues Dios ha querido, digamos, atarnos a su palabra. Ha querido atarnos a su testimonio, ligarnos a su palabra, a su testimonio. Sí, es el testimonio que Dios mismo da, entonces, acerca de su Hijo Jesucristo. Como Dios da ese testimonio acerca de su Hijo Jesucristo, entonces nosotros podemos tener esta total seguridad de que al creer nosotros en el Señor Jesucristo tenemos la victoria sobre el mundo y somos herederos de todas las cosas. Y bien, pues hermanos, vamos a emplear bien el tiempo y aprovechar bien el tiempo esta mañana, si consideramos entonces este testimonio que hemos leído aquí estos versículos, ¿no? Sin más dilaciones, sin más preámbulos, ¿no? Para ver, pues, este testimonio que Dios da acerca de Jesucristo, testimonio que
en estos versículos vemos que es doble. Está compuesto, pues, se puede decir, por dos miembros, por dos partes, un testimonio doble, este testimonio de Dios acerca de Jesucristo. En primer lugar, pues, vemos, es el testimonio del Espíritu. El testimonio del Espíritu que leemos, versículo 6 dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y dice, el Espíritu es el que da testimonio. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, este testimonio del Espíritu es verídico, es verdadero, porque dice, el Espíritu mismo es la verdad. Es verdadero. Es verdadero. Bien, pues entonces, en estos versículos vemos lo principal, el peso, sobre todo está en este testimonio del Espíritu, ¿no? Este testimonio del Espíritu, entonces, ¿a qué se está refiriendo? Pues hemos de pensar en la Escritura. Hemos de pensar en la Sagrada Escritura, en la Biblia. ¿Verdad? Y esto es uno de los principales asuntos de nuestro tiempo, en las iglesias evangélicas. Que cuando se habla del Espíritu, o se habla del testimonio del Espíritu, pues a uno se le viene a la cabeza todo tipo de cosas menos la Biblia, menos la palabra de Dios. Hoy en día, pues, se ve este testimonio del Espíritu como algo fuera, aparte, independiente de la Sagrada Escritura. Entonces, cuando ocurre esto, ¿qué es lo que pasa? Cuando se separa la Escritura del Espíritu, el testimonio de la Escritura del testimonio del Espíritu, ¿qué es lo que ocurre? Pues, no puede ser de otra manera, se cae en todo tipo de errores. ¿No? Porque ¿cuál es la norma que ha de juzgar todas las cosas, ¿no? Si no es la Sagrada Escritura? Se cae en todo tipo de excesos, e incluso de tiranías, ¿no? Porque claro, si uno viene diciendo, esto me lo ha dicho a mí el Espíritu, pues es que se lo ha dicho, y nadie se lo puede decir lo contrario. Entonces, eso pues promueve pues todos estos tipos de excesos en la Iglesia que vemos es bastante corriente en la actualidad. Es muy corriente. Bien, pues vemos que el Espíritu Santo ha estado dando testimonio de Cristo desde el mismo inicio. Que este testimonio no es algo que comenzó a dar ya con la venida de Cristo, sino que lo dio ya mucho antes, como leemos en Primera de Pedro. Podemos leer Primera de Pedro del capítulo 1 en el versículo 10 y 11, y ahí leemos, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, estaba dando de antemano testimonio de Cristo y testimonio acerca de Cristo por medio de los profetas. Y bien, pues es de esta manera como Cristo ya fue anunciado por adelantado, ya fue anunciado de antemano. Cristo ya fue profetizado ampliamente en el Antiguo Testamento. Y pues tenemos allí personajes que son ejemplos de Cristo, son tipos de Cristo. Había pues ceremonias que nos hablan de Cristo y de su salvación. Entonces todo cuanto leemos en el Antiguo Testamento, de hecho, todo el Antiguo Testamento es el testimonio del Espíritu, y así leemos en Juan, en el Evangelio de Juan, y en el capítulo 5, y ahí leemos en el versículo 39 esta declaración de Jesús. Dice, escudriñad las Escrituras, vemos, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vemos, las Escrituras dan testimonio de Cristo. Está hablando del Antiguo Testamento. Dan testimonio, es la misma palabra. Y de la misma manera, el Espíritu da testimonio, y hemos visto que el Espíritu Santo inspiraba a los santos hombres, a los profetas, para que ellos pues trajeran la palabra de Dios, anunciaban de antemano y daban testimonio de Cristo de antemano. Bien, pues por eso es un grave error el buscar
este testimonio de Cristo, pues, aparte o fuera de las Escrituras, ¿no? Es algo que no puede ser. El lugar donde Dios ha consignado ese testimonio de Cristo es en las Escrituras, ¿no? Y pues no se puede hacer de otra manera. Es allí donde se tiene que buscar, ¿no? Y bueno, pues si uno quiere hacer lo contrario no va a servir de nada. Es como si uno dijera, no, mira, es que a mí me gusta un sol que no alumbre. Muy bonito, te gusta un sol que no alumbre, pero eso no existe. Entonces el testimonio a Cristo, el testimonio acerca de Cristo, el testimonio del Espíritu está en las Escrituras, es el de las Escrituras. Bien, pues, ¿y qué dice entonces este testimonio? Pues volvemos aquí en primera de Juan, en el capítulo 5, y ahí pues leemos: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Primero pues vemos que vino. Y aquí en esta palabra, pues ya lo hemos visto en el capítulo 4, versículo 2. Está refiriéndose acerca de la encarnación. Cuando dice que Jesucristo vino, es que Él, pues bueno, Él ya existía previamente, es preexistente y viene, se encarna. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, pues, que vino, dice aquí en el 5:6, capítulo 5, versículo 6, que Jesucristo vino mediante agua y sangre. Bien, pues entonces vemos, aquí está pues señalando entonces, está apuntando acerca de la vida de Jesús. Él vino mediante agua y sangre. Vino pues la encarnación de Jesucristo. Entonces él está hablando de cosas acerca de esta encarnación. Por lo tanto, cosas acerca de la vida de Jesús. Entonces, ¿qué significa esto de que Él vino, para empezar, mediante agua? Pues todos, prácticamente todos los comentaristas estamos de acuerdo, yo no me pongo en el grado de comentarista, pero yo estoy de acuerdo con ellos, en que aquí se está refiriendo al bautismo de Jesús. Al bautismo de Jesús. Al bautismo de Jesús, por el cual Él comenzó su ministerio, como podemos leer en Mateo, podemos leer allí en el capítulo 3, versículo 13, vamos a leer estos versículos, y dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces lo dejó. Entonces vemos, era él, como hemos visto en los capítulos anteriores, el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces vemos, él, Jesucristo, no tenía necesidad. Dice Juan el Bautista: yo soy el que tiene necesidad de ser bautizado por ti. Él se reconocía pecador ante Jesús y dice: tú vienes a mí. Entonces él no tenía necesidad, pero Jesucristo, vemos, se identifica con su pueblo, se hace solidario con su pueblo. Él pues se identifica con su pueblo y él pues sabía que su obra era pues hacerse pecado, ponerse en el lugar de los pecadores. Entonces él se puso, sí, en el lugar de los pecadores, aunque él no era pecador. Y de esta manera pues estamos leyendo, él cumplía toda justicia. Él cumplía toda justicia, todo requerimiento de la justicia de Dios para la salvación. Pues él lo hizo. ¿Y entonces qué ocurrió? Pues vemos, continuamos leyendo en el versículo 16 y 17. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces vemos, Dios dio testimonio de Cristo. Dios dio testimonio de Jesucristo cuando fue bautizado. Se oyó la voz del Padre y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y vino el Espíritu Santo en forma corporal, como si fuera una paloma, y posó sobre él. Vemos, entonces estaba el Padre, estaba el Hijo
Y estaba el Espíritu Santo en ese gran momento de la vida de Jesús. Este bautismo de Jesús que no era tampoco algo nuevo. El bautismo de Jesús, el bautismo del Nuevo Testamento, tampoco viene aquí por generación espontánea, como se suele decir, sino que tiene su origen en la misma Biblia, en el Antiguo Testamento, en la ley, en los lavamientos de la ley. Y bueno, pues en particular nos podemos quedar en el lavamiento que se hacía a Aarón, el sumo sacerdote. Podemos leer allí en el libro del Éxodo, en el capítulo 29, en el versículo 4. Hay unos pasajes, pero podemos quedarnos solamente con este. Y decimos, dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y los lavarás con agua. Entonces vemos que Jesucristo fue también, o recibió también, este lavamiento de agua. Si de esa manera Aarón fue consagrado para ser el sumo sacerdote, de esta manera también tenemos ahora en Jesucristo un sumo sacerdote mucho más excelente. Porque Aarón tenía necesidad de ese lavamiento, pero el Hijo, como se enseña la carta a los hebreos, no tenía necesidad, no tenía ninguna necesidad, pero él tomó para sí, en obediencia al Padre, este cargo. Entonces él fue y vino pues mediante agua. Pero dice, no solamente mediante agua, no solamente mediante agua. Alguien que vino de entre las aguas fue, por ejemplo, Moisés, ¿no? Cuando era pequeñito, ¿no? Lo pusieron en una cesta, en las aguas, y fue tomado de las aguas, por eso pusieron su nombre Moisés, ¿no? Que pues es alzado, está hablando de cuando lo lanzaron, lo levantaron de las aguas. Pero vemos de que Cristo no vino solamente de agua, dice también de sangre. Dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Entonces, esta sangre, evidentemente, y sin ningún género de dudas, está hablando aquí de su muerte. De su muerte en la cruz del Calvario. De su sacrificio, porque fue una muerte sacrificial. Fue un sacrificio presentado al Padre para que su ira por el pecado fuera satisfecha. Normalmente se concibe hoy en día la muerte de Jesucristo de otra manera, sobre todo en la iglesia romana. No le gusta ver la muerte de Jesucristo como sacrificio, a pesar de que en la carta a los hebreos y tantos lugares se nos habla así: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si no, se habla de esto de una manera un poco mística, de eso fue la manera como Jesús pues se hizo participó de los sufrimientos de toda la humanidad. Entonces, bueno, es interesante, pero fijémonos, no es lo que nos dice la palabra de Dios. Eso fue un sacrificio que Jesucristo, Él, sí mismo, como sumo sacerdote, se presentó a sí mismo y se ofreció a sí mismo al Padre. ¿Para qué? Pues para obtener el perdón, la remisión de los pecados. ¿Para sí mismo? No, por supuesto, Él no tenía pecado. ¿Para quién entonces? Para su pueblo. Y es por eso que nos dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Podemos leerlo en Hebreos, en el capítulo 9, el versículo 22, esta gran declaración de la palabra de Dios. Dice: casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esta sangre del Señor Jesucristo
es la sangre del pacto, en la cual somos santificados, en la cual pues también somos rociados, como en el Antiguo Testamento Israel pues también fue rociado con la sangre del pacto, como también dice la misma carta a los hebreos, cuando dice, por ejemplo, que en el versículo mismo 9, capítulo 9, versículo 18, dice: de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, dice, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabrillos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Entonces vemos con sangre, pero también con agua. Así también Jesucristo, dice, vino mediante agua y también vino mediante sangre, las dos cosas juntas, las dos necesarias para salvación. La sangre del sacrificio y el agua de su bautismo, que es por la cual se nos rocía a nosotros como señal externa esa misma sangre. Vemos esa agua y sangre juntas, brotando juntas del costado de Jesús. Vemos en Juan capítulo 19, y ahí leemos en el versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Las dos cosas juntas, que tienen, pues, vemos este gran significado acerca de la vida de Jesús. Por lo cual vemos, este es el testimonio del Espíritu que hallamos, por supuesto, en las Escrituras, en los Evangelios, en las cartas de los apóstoles. Es el testimonio del Espíritu, es el testimonio de la Escritura. Y vemos ese testimonio del Espíritu y de la Escritura que está basado en los hechos mismos de Jesús. Hechos mismos de la vida de Jesús, de la vida de Jesús. Son los hechos de la vida de Jesús que la Escritura relata. Y como el Espíritu es la verdad, ese testimonio es verdadero. Entonces vemos, esos hechos que nos dice la Escritura acerca de Jesús son reales. Él realmente nació de una mujer virgen, María siendo virgen. Él fue verdaderamente el Hijo eterno de Dios que se encarnó, que se hizo carne humana, que fue verdadero hombre y anduvo entre los hombres como un hombre más, siendo siempre el Hijo de Dios. Fue real todos y cada uno de los milagros que nos dice la palabra de Dios de la vida de Jesús, como fue también real todos los milagros que hizo Moisés o en el Antiguo Testamento, porque Dios es todopoderoso para hacer milagros. Todas las palabras y todas las enseñanzas de Jesús son reales y verídicas. No hay nada que no sea verdad en el Nuevo Testamento de sus palabras. La muerte en la cruz, por supuesto, la resurrección entre los muertos, todo esto fue real, es verdad. Fueron hechos históricos, acontecieron, entonces el testimonio es verdad. Y todo esto, pues, conviene tenerlo en cuenta, porque en los últimos siglos, sobre todo en el siglo XIX-XX, pues los llamados, entre comillas, eruditos, ¿no?, que saben mucho, pues han querido, sí, creyendo todavía en Jesús, pero buscan a Jesús aparte de la Escritura. De la misma manera que hay gente que busca el testimonio del Espíritu fuera de la Escritura, estos eruditos buscan a Jesús fuera de la Escritura. Entonces ellos, pues, hacen una diferencia entre el Jesús histórico y el Jesús que nos encontramos en la Escritura, diciendo, no, el Jesús histórico no tiene nada que ver, o tiene poco que ver con lo que nos dice el Nuevo Testamento. Eso fue una elaboración posterior, etcétera, etcétera. Pero fijémonos, ¿no? Si nosotros, si se diferencia el Jesús de la Biblia del Jesús de la historia, ¿cómo conoces tú al Jesús de la historia? ¿De qué manera lo conoces tú? ¿Qué puedes decir tú acerca del Jesús que realmente existió?
Pues de manera segura absolutamente nada. Todos son elucubraciones. Es mucha imaginación. Es según la imaginación de los hombres. Y entonces, bueno, es la idea de recomponer la vida de Jesús. Es como si uno fuera un gran investigador, un gran erudito, en hacer una investigación a fondo de... Pero fijémonos, todo esto por encima de los libros de la Sagrada Escritura. Es cosa secundaria. Yo sé más que ellos. Yo me pongo por encima de ellos. Yo soy capaz de reconstruir la vida de Jesús a partir de lo que me dice aquí estos libros de la Escritura, de la Biblia. Entonces vemos, esto no puede ser. El testimonio del Espíritu, el testimonio de la Escritura y los hechos reales de la vida de Jesús. Los tres van juntos. Vemos, podemos hablar de una Trinidad inseparable, que no se puede separar. No se puede separar. Y para conocer a Jesús verdaderamente, se tiene que mantener los tres, porque de eso es lo que se trata en esta carta. De eso es lo que se trata. Vemos aquí en el capítulo 5, versículo 20, así acaba esta carta. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Nos ha dado entendimiento para conocer a Jesucristo. Conocerlo verdaderamente por medio del testimonio del Espíritu, el testimonio de la palabra de Dios, creyendo verdaderamente en todo lo que Él nos dice, porque Él es la verdad. Bien, vemos que esta es una Trinidad inseparable, no se puede separar. Pero por decirlo así, no es la única Trinidad que encontramos en este pasaje, ¿verdad? Seguimos leyendo y vemos ahora también el segundo de los testimonios. Hemos considerado el primero, el testimonio del Espíritu, pero vemos ahora el testimonio de Dios mismo. Pero el Dios trinitario de la Trinidad. Vemos, es el testimonio que la Trinidad misma da acerca de Jesucristo. Y leemos entonces, porque tres son los que dan testimonio del cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Bien, pues vemos, esto es un testimonio importantísimo que la Biblia da, la Sagrada Escritura da, acerca de la Trinidad, acerca de la doctrina de la Trinidad. Por supuesto, muchos sabemos que van y dicen, que no creen en la Trinidad, o que la contestan, o que la niegan, ¿no? Y pues dicen, no, es que la palabra de la Trinidad no se encuentra en la Biblia, ¿sabes? Dicen, no está en la Biblia, por lo tanto es una invención de los hombres. Bueno, sí, de acuerdo que la palabra como tal no está en la Biblia, sí, de acuerdo. Pero resulta que las palabras tienen un significado, ¿no? Tienen un significado, tienen un contenido, y si decimos que creemos en la Trinidad es porque decimos el significado de la palabra Trinidad, el contenido de la palabra Trinidad, sí que está en la Biblia. Sí que está en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que hay un solo Dios, pero que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Es un solo Dios, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son, pues eso, son igualmente Dios. Y no son solamente nombres, o no son solamente fases, de que primero Él es Padre, después el Hijo, después el Espíritu Santo. No, es que vemos cuando Él se bautiza, Jesucristo dice, este es mi Hijo amado, y es la voz del Padre, y viene el Espíritu Santo, y los tres al mismo tiempo. No son tres fases, no son tres nombres. Entonces vemos que se ha utilizado la palabra persona para hablar de de estas subsistencias o personas, porque son personales, ¿no? Entonces, pues, se habla de un Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces, bueno, esto está en la Biblia. Está en la Biblia. Nunca he encontrado, pues, que ninguno de los que niegan la Biblia, de los que niegan la Trinidad, pues pueda explicar sino lo que nos dice Romanos capítulo 8. Vamos a leer allí el versículo 9 al 11. 8 del 9 al 11. Y ahí leemos
mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, a veces he leído pues, estos pasajes a gente que niega la Trinidad, y al principio pues ellos te dicen, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Dónde está aquí la Trinidad? ¿No? ¿Qué tiene que ver esto con lo que tú me estás diciendo? Ah, bueno, sí, es que no aparece la palabra Trinidad. Pero miramos aquí con atención y ¿qué ocurre? Pues vemos que se está hablando primeramente del Espíritu, ¿no? No vivir en la carne, sino en el Espíritu. Y después habla del Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y después dice el Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y después dice que es Cristo mismo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto. Y no solamente eso. Después, en el versículo 11 dice que es el Espíritu de aquel que levantó a Cristo entre los muertos, es decir, el Espíritu del Padre. Entonces vemos, se está hablando del Espíritu de Dios, del Espíritu de Cristo y del Espíritu del Padre. Entonces, bueno, ¿cómo se puede explicar esto? Si uno no cree en la Trinidad, ¿cómo se puede explicar esto? Si uno no cree que hay en Dios unas distintas personas, pero que estas personas son el mismo Dios, no se puede explicar. Y siempre pues o se callan, o pasan de puntillas, o se van a otra cosa, ¿no? O se enfadan, o lo que sea. Siempre, no se puede explicar. Aquí se está enseñando la Trinidad como en otros muchos lugares, como, por supuesto, de una manera tan clara, aquí en 1 de Juan, volvemos ahí, cuando dice, estos tres son uno. Estos tres son uno. No dice, no, que concuerdan, que tienen pues una misma... No, estos tres son uno. Bien, pues entonces, fijémonos, ¿no? La Biblia sí enseña acerca de la Trinidad. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Un pasaje tan claro en la Biblia, los enemigos de la Trinidad lo van a dejar en paz. Pues uno podría decir, bueno, en principio yo diría que no. Bueno, pues es verdad, es así. Ahora pues es necesario que tratemos, que abordemos una cuestión un poco delicada, se puede decir, ¿no? Acerca de por qué está este texto en la Biblia, hoy en día, todavía hoy. Y digo necesario porque si no fuera necesario no lo haría, por supuesto. Necesario, ¿por qué? Porque hoy en día la gran mayoría de las Biblias no tienen este versículo, el versículo 7. Sí, en las Reinas Valeras, ¿sí? Pero la gran mayoría de las Biblias, ya sean romanas, ya sean también evangélicas, protestantes, lo suprimen, ¿no? Por ejemplo, la Biblia, se puede decir, más de moda últimamente entre los evangélicos, la Nueva Versión Internacional, lo suprime tranquilamente. O la Biblia textual, que también pues ha popularizado el tema este de la crítica textual entre los creyentes, pues también, ¿no? Lo quitan, ¿no? Y ponen a lo mejor notas en pie de página en la cual explican de que es un texto falso, etcétera, etcétera. Entonces, claro, nosotros normalmente vamos a la iglesia con Reina Valera, ¿no? Bien, pero si venimos con otra iglesia, con otra Biblia, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Si en mi Biblia no está este versículo y además me dice que es un texto falso. Entonces, bueno, cuando los que están en contra de este pasaje, que vemos, muchos son evangélicos, no son solamente pues gente liberal, que no creen en la palabra de Dios. La verdad es que la gran mayoría de los evangélicos no creen en este pasaje, no creen en este versículo. Y los que han popularizado, han extendido o divulgado esto entre el pueblo, se puede decir, ¿no? Pues ellos se muestran con, ¿cómo te diría yo? Que desprecian casi a los demás. Desprecian a los que dicen, no, mira, es que yo creo que esto es de la palabra de Dios. Yo creo que esto es un versículo de la palabra de Dios. Entonces, pues ellos tienen una actitud de
de que lo saben. Es que es tan claro, es que es tan evidente, es que es tan demoledor. Es una evidencia tan demoledora que es así. ¿Cómo es posible que tú estés aquí todavía creyendo esto? Pues como los demás dicen, ¿cómo es posible que tú creas todavía en la creación? ¿Cómo es posible que tú creas todavía en los milagros? Bueno, ellos todavía teóricamente creen en la creación y en los milagros. Y ellos te dicen, pero ¿cómo es posible que tú creas que este versículo está todavía en la Biblia? Ha de estar todavía en la Biblia, que es palabra de Dios. Y realmente a veces tienen palabras que son bastante, se puede decir, despectivas para los que creemos que esto es la palabra de Dios. Y no es buena la jactancia. Dios dice en la palabra de Dios, sí, en su palabra, que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y también, cuando se hace teología, se tiene que hacer, pues, evitar la jactancia y la soberbia. Sobre todo cuando estamos hablando de cosas de la palabra de Dios. Entonces, ¿puede alguien asegurar al 100%, que este no es un texto inspirado? ¿Alguien puede asegurar, sin temor a equivocarse, de que esto no es palabra de Dios? Porque, hombre, a lo mejor no está al 99,9%, o a lo mejor no está hasta el 100%, pero ¿y si está equivocado? ¿Y si está equivocado? ¿Y si verdaderamente formara parte del texto original? ¿Y qué ocurre si esto forma parte del texto original y lo suprimen? Y lo quitan de ahí. Entonces, realmente, nuestra convicción es que sí, que lo es. Una convicción dada por el Señor. Creo que es una convicción dada por el Señor, como la convicción que Dios da a toda su santa palabra. Pero también hay razones. Hay razones que la apoyan. Hay razones por las que vemos que es, pues, un texto de la palabra de Dios. Y normalmente se habla de razones internas, es decir, del texto mismo, y externas, que tienen que ver con la historia de los manuscritos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hombre, pues vemos que está incluso evidencias internas, razones internas del texto mismo. Entonces, fijémonos, ¿no? El texto mismo nos da aquí, nos muestra que sí, que es un texto de la palabra de Dios. Fijémonos aquí. Fijémonos aquí en el versículo 7, el capítulo 5, versículo 7. Entonces dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el agua, el Espíritu, el agua y la sangre. Ellos dicen, pues, que después del primer testimonio, versículo 7, porque tres son los que dan testimonio, pues a partir de ahí tendría, se puede decir, un paréntesis, ¿no? Eso es lo que no sería la palabra de Dios, ¿no? Entonces todo lo que continúa dice que en el cielo, el Padre, Verbo y Espíritu Santo, estos tres son uno, y después también continúa, y estos tres son los que dan testimonio en la tierra. Entonces después de la tierra acabaría el paréntesis, ¿no? Entonces sería desde el versículo 7, después de testimonio, hasta el versículo 8, después de la tierra. Entonces, bueno, según ellos el texto sería, porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre. Bueno, pues eso es lo que dicen, ya digo, la gran mayoría de las Biblias lo dejan así. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay un problema, dos problemas importantes si se hace así. Dos problemas importantísimos. Primero es que hay una terrible incorrección gramatical en griego. No tiene sentido. ¿Por qué? Tampoco puedo entrar mucho en detalle aquí, por supuesto, pero decir que en el versículo 7 el verbo dan testimonio, es un participio, y en griego, pues, los participios tenían género, masculino, femenino, neutro. Y aquí, pues, el dan testimonio es masculino, ¿sí? Vale. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son masculinos. Y después dice el versículo 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la carne, y la sangre, ¿no? Y el Espíritu, el agua y la sangre son neutros. ¿Vemos? Entonces vemos que
Si se quita, pues lo que hemos dicho, el paréntesis este, es 3 son los que dan testimonio en el cielo, perdón, 3 son los que dan testimonio, neutro, perdón, el masculino, con el espíritu, el agua y la sangre, neutro. ¿Vale? Entonces, esto es una irregularidad. ¿Por qué? Porque vemos en el versículo 6, el espíritu es el que da testimonio. Hemos dicho que el espíritu ahí es neutro, ¿verdad? Y este es también un participio. ¿Y el da testimonio en qué está? En neutro. Entonces, aquí tendría que ser que los que dan testimonio, si los 3, el espíritu y el agua y la sangre, son 3 neutros, el participio del versículo 7 tendría que ser también en neutro, porque el versículo 6 lo está. No está. Entonces, evidentemente que demanda, ¿no? Porque aquí está el masculino, que sea Padre, Verbo y Espíritu Santo. Entonces vemos, el mismo texto da testimonio de que es así. Eso por una parte. Más sencillo todavía, por otra parte, esto hasta un chaval de 8 años lo puede saber, o hasta un chaval de 10 o 11. Porque vemos aquí que, a ver, ¿qué sentido tiene? Leemos, ¿no? Volvemos a leer, nos situamos todavía, versículo 6. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Entonces, bueno, la cuestión es, bueno, ¿y qué sentido tiene esto? ¿No? ¿Qué sentido tiene esto? Lo lees, sí, porque está, ¿no? Está escrito, pero esto parece como cuando uno está filmando, ¿no? El vídeo y paras y después sigue filmando y entonces algo está movido, ¿no? Esto es como el cortar y pegar, ¿no? Que si se hace bien, pues bien, ¿no? Pero si no, pues se nota mucho. Y aquí se nota claramente que el pensamiento está incompleto, ¿no? Porque dice, si no, el Espíritu es el que da testimonio, y 3 son los que dan testimonio. El Espíritu es el que da testimonio y 3 son los que dan testimonio. Y dices, bueno, ¿qué hay más, no? Pues entonces vemos que realmente hay razones internas que claramente muestran que es la palabra de Dios. Y los que rechazan este texto, de verdad, no hablan de ello. No hablan de ello. No les puedes hablar porque te van a hablar de los manuscritos, ¿no? Las razones exteriores, pero las razones internas, ¿no? Que son las que tendrían que estar con peso, sobre todo, pues las van a desechar. Eso por un lado. Pero, fijémonos, no es lo que ellos dicen, como diciendo, ellos normalmente, ¿qué te van a decir? Es que dicen, Erasmo fue el que, trajo el Nuevo Testamento griego imprimido por primera vez en el año 1516, la primera edición del Nuevo Testamento griego de Erasmo. Fue un teólogo Erasmo de Rotterdam, ¿no? Lo conocemos, se estudia en la escuela. En el año 1916 fue su primer Nuevo Testamento en griego, y en el año 1919 fue su segundo Testamento griego. Y dice, en esas 2 primeras ediciones él no lo puso, ¿cierto? No lo puso. Y dice, bueno, pues por las versiones él lo añadió en el tercero. Y bueno, pues a partir de ahí, en el texto recibido siempre está. Entonces dicen, bueno, es que solamente hay unos pocos manuscritos del griego, ¿no? Que lo tengan, ¿no? Que no son los códices griegos y que tampoco son los manuscritos más antiguos, ¿no? Entonces dicen, bueno, no estaba en los códices griegos ni en los manuscritos antiguos, ¿no? Los manuscritos famosos alejandrinos, ¿no? O el sinaítico, el vaticano, son los nombres de estos manuscritos. Y después también dice, tampoco están en las traducciones antiguas como la del siriaco, peshita, o la del copto, o la del árabe, ¿no? Traducciones de la Biblia, las primeras antiguas, ¿no? Y bueno, sí, es verdad, todo esto es verdad, no se puede negar, es así, ¿no? Es así. Pero resulta que no es toda la verdad. No es toda la verdad, y hay que ver también las razones. Porque sí, la primera edición del Nuevo Testamento griego de Erasmo y la segunda no lo tenía. Pero el primer Nuevo Testamento en griego no fue el de Erasmo,
el primer Nuevo Testamento griego fue el de la Complutense de aquí de España, el cardenal Jiménez. Entonces, él se hizo en el año 1514, 2 años antes de Erasmo, lo que pasa es que se publicó después, ¿no? Pues no sé, por retraso de la imprenta, yo qué sé, ¿no? Cosas de la época. Y él sí que lo tuvo. Y entonces, ¿eso qué significa? Que él no lo hacía traduciendo la Vulgata, él estaba con muchos manuscritos griegos, mirando muchos manuscritos griegos, por tanto, los manuscritos de la Complutense sí que la tenían. Y Erasmo no fue el único texto recibido, hubo muchos textos recibidos en la época de la Reforma. El más importante, sin duda, fue el de tal Roberto Stéphanos, ¿no? Stéphanos, era francés. En el año 1950 él hizo digamos, la edición más importante del texto recibido, pues en el siglo XVII hubo más, ¿no? Pero el más importante, ¿no? Se le conoce hasta incluso como la edición magna, de lo importante que era, la edición magna. Bien, pues él se basó en 16 manuscritos distintos griegos, de los cuales en 9 sí que figuraban, en 9 de los 16. Con lo cual, pues sí, de esa manera, por lo tanto, es como ha estado en todas las Biblias protestantes, ¿no? Lutero al principio, porque tradujo el Nuevo Testamento de Erasmo, no lo incluyó, pero después las Biblias, los protestantes, tanto luteranas como reformadas, lo han mantenido porque estaba en el texto recibido griego. Pero no solamente las protestantes, ha estado también toda la vida en las romanas, católicas romanas, pero no solamente eso, ha estado también incluso en las Biblias de la Iglesia Ortodoxa griega. Siempre ha estado este versículo, por lo tanto, siempre, en todas las Biblias, ya sean protestantes, romanos o también ya sean griegos ortodoxos, siempre. Y no solo eso, si es que esto proviene de la Vulgata, ¿no? Entre nosotros en Occidente, en la parte occidental de la Iglesia, de la Vulgata. La Vulgata, pues, la tradujo un padre llamado Jerónimo en el siglo V, unos 400 y algo. Y bueno, pues, en el tiempo de Carlomagno, en el 800, siglo IX, se hizo una revisión de esta Vulgata. ¿Cómo se hizo? Pues mirando todas las copias que había de la Vulgata, pero cotejándola ¿con qué? Con los originales griegos, o con los manuscritos griegos, ¿verdad? Con lo cual, ahí estaba. Con lo cual, en el siglo IX tenían, por supuesto, manuscritos griegos con esa lectura. Jerónimo, en el siglo V, cuando él tradujo la Vulgata, él lo hizo también con manuscritos griegos. Él no lo hizo del aire. Él dieron el sello los pastores, los obispos, etcétera, de que se había traducido pues fielmente del griego y del hebreo, con lo cual en el siglo V había manuscritos, por supuesto, de esto, que tenía este versículo. Pero no solo eso, es que la Vulgata era una revisión de la primera Biblia en latín, que se conoce como la Antigua Latina, la Vetus Italica, la Antigua Latina, que ¿cuándo se tradujo esto? En el siglo segundo, es decir, en los 100 y pico, es decir, muy, muy antiguo. ¿Y tiene esta Antigua Itálica este versículo? Pues sí, señor, sí que lo tiene. Sí que lo tiene. Entonces, lo que he dicho, esto siempre ha estado en las Biblias. Siempre el pueblo de Dios ha estado leyendo esto en las Biblias. Ya sea en los manuscritos griegos, pero sobre todo en las versiones, en las traducciones de la Biblia. También ha sido esto citado pues por concilios como pues el concilio del norte de África en el año 480 aproximadamente, si mi cabeza no me falla, contra los arrianos vándalos, o también padres de la Iglesia como Atanasio en el siglo IV, del año 350, Cipriano por allá el año 250, o también Tertuliano en el año 200. Citaban este texto de la palabra de Dios, por lo cual, fijaros, el año 200 es 100 años después de que Juan escribió este texto. Y ya, entre tanto, ya se tradujo al latín y ya estaba este texto también. Con lo cual, lo dicho,
este texto siempre ha acompañado a la iglesia cristiana a lo largo de 20 siglos. Y entonces, nosotros vamos a venir ahora y vamos a atrevernos a alzar la mano contra él y decir, no, esto fuera de aquí. Aquí hay dos actitudes en cuanto al texto sagrado. Dos actitudes en cuanto al texto sagrado, al texto de la Biblia. La primera es el que nosotros lo tenemos que recomponer. Es como aquel que quiere recomponer la vida de Jesús a partir de lo que dice la Escritura, pero sin lo que dice la Escritura no es verdad. Pues nosotros queremos esta actitud que quiere recomponer el texto de la Biblia a partir de lo que nos ha llegado, ¿verdad? Como si nosotros somos unos inspectores, como si nosotros somos unos investigadores, ¿no? Muy buenos, ¿no? Con mucha capacidad. Esa es una actitud. Y la otra actitud es la de la preservación. La primera es de la crítica. La segunda es de la preservación. Es que el texto ha sido inspirado por Dios, pero no solo inspirado, sino también preservado. Y Jesucristo dice en Mateo capítulo 5, los cielos y la tierra pasarán, pero ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se acontezca. Dios tiene un cuidado especialísimo de su palabra. Dios lo cuida con su providencia especial que nosotros no podemos comprender. Dios hace que su palabra esté siempre presente en su iglesia y plenamente en su iglesia verdadera. Por supuesto, aquellos que quitan y ponen y quitan y ponen, pues corren mucho riesgo. Y la pureza y la verdad de la iglesia también está ligada a esto. Se ha mantenido en ella íntegramente la verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo saberlo? Pues esto es como una herencia. Esto es como una herencia. Uno recibe una herencia y no la cambia. ¿Verdad que no? Yo recibo, pues, no sé, media provincia de Burgos, de herencia, ¿no? Qué bonito sería, ¿no? Pues yo no la voy a cambiar por lo que diga. Ni le voy a añadir, ni le voy a quitar, ni le voy a sustraer, ni la voy a poder modificar. Yo la he recibido. Esto es así y ya está. Solo te toca después recibir la herencia. Pues a la Escritura se le llama por eso testamento. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué se le llama testamento? Porque la recibimos. Porque lo recibimos. Porque no podemos nosotros cambiarlo. Entonces, por eso tenemos este poderoso testimonio a la Escritura, desde la Escritura a la Trinidad, y nosotros lo mantenemos como palabra de Dios. Estos tres son uno. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son uno. Entonces hay una distinción de tres personas, pero son uno, el mismo Dios. Dios es una trinidad de personas, es un Dios trino. Y vemos, hermanos, esto es la gloria del cristianismo, y esta es la gloria de los cristianos. Esta es la gloria que el Señor nos ha dado, como nos dice Primera de Corintios, en el capítulo 2, nos dice en el versículo 9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son los que Dios ha preparado para los que lo aman. No entiendo cómo es todo esto. No entiendo cómo Dios ha preservado su palabra. Entiendo hasta cierto punto, pero no entiendo todas estas cosas. No entiendo todas estas cosas, pero dice, es normal. Cosas que ojo no vio es lo que Dios ha preparado para quienes, para los que lo aman. Así, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Recibir el testimonio de Dios dado a su Hijo Jesucristo, recibir este testimonio, creer en su Hijo Jesucristo, puestos los ojos en Él, en su divinidad perfecta, en su humanidad, porque Él vino, y amemos entonces a nuestro trino Dios. Dice, es lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Amemos a nuestro Dios de todo corazón. Dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, mente y fuerzas, a tu trino Dios,
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, amándolo, sirviéndolo, honrándolo, temiéndolo, invocando su nombre, proclamando también su evangelio. También, pues, bendiciendo el nombre de Dios todos los días de nuestra vida. Y nosotros y nuestros hijos en este pacto que el Señor nos hace. Ahora nosotros y nuestros hijos creen en ese testimonio del Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, nos dice la palabra de Dios. Creemos y creamos, y por lo tanto, todo esto y vivamos para su gloria. Así sea, pues. Amén.